¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al espacio de matemática para la escuela secundaria en aula abierta. Seguimos haciendo nuestro recorrido por el mundo matemático con ayuda de la poderosa geometría. En la clase anterior vimos qué es un ángulo y trabajamos con algunos ángulos especiales. En la clase de hoy vamos a ver qué relación existe entre ellos. Así que vamos a trabajar con Rubén Pitagorito y con Roque Rombito con los ángulos correspondientes, los ángulos alternos y los ángulos conjugados. Vamos a ver entonces cómo resolvieron el problema que tenían en la clase anterior. Recuerden que tenían que señalar en esta imagen que ven en placa cuáles ángulos son congruentes, cuáles son suplementarios, cuáles son adyacentes, etc. Observen bien las amplitudes de estos ángulos y la región que ocupan. El objetivo entonces de nuestra clase es establecer relaciones entre los distintos tipos de ángulos. Pasemos inmediatamente al desarrollo de nuestra clase. Bueno, vamos a resolver este problema, lo vamos a analizar junto a Rubén Pitagorito y a Roque Rombito utilizando nuevamente la netbook y el programa GeoGebra. Fíjense aquí en la pantalla tenemos graficado nuestro cuadrilátero, que en este caso es un rectángulo. También aparece una recta secante que determina en la intersección dos puntos, el punto F y el punto E. Así aparecen 8 ángulos. Fíjense, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Estos ángulos son ángulos interiores y exteriores. Por ejemplo, el 1, el 2, el 8 y el 7 son ángulos exteriores. Pero también tenemos ángulos internos como el 3, 4, 5 y 6. Podemos decir que esa secante que está aquí con color azul determina dos semiplanos, por ejemplo el de la derecha y el de la izquierda. Podemos decir que el ángulo 2, 3, 6 y 7 están en un semiplano, los ángulos 1, 4, 5 y 8 están en el otro semiplano. También podemos hacer otras relaciones, decir que el ángulo 3 y el ángulo 6 están en el mismo semiplano y además son ángulos internos. También tenemos el ángulo 2 y el ángulo 7 que están en el mismo semiplano, pero son ángulos externos. Ahora, Roque Rombito propone que empecemos a dar nombres a estos pares de ángulos. Así se nos hace más clara la exposición, más fácil de entender. Entonces, vamos a ver tres tipos de relaciones. Los ángulos correspondientes son ángulos que están en el mismo semiplano, pero uno tiene que ser interior y el otro tiene que ser exterior y no pueden ser adyacentes. Recuerden las definiciones que trabajamos en la clase pasada. Por ejemplo, un par de ángulos correspondientes serían el ángulo 2 y el ángulo 6. Fíjense las amplitudes de estos ángulos, ¿sí? El ángulo 2 es exterior y el ángulo 6 es interior. Otro par de ángulos correspondientes podrían ser, por ejemplo, en el otro semiplano, el 4 y el 8. Ven que uno es interior y el otro es exterior. Muy bien. Vamos a ver ahora los ángulos alternos. Como su palabra lo indica, son ángulos que se encuentran en distintos semiplanos. Los dos tienen que ser internos, por ejemplo, el 4 y el 6, ¿sí? O el 3 y el 5, son alternos internos. Pero también pueden existir los ángulos alternos externos. Por ejemplo, el 2 y el 8, el 1 y el 7.
Fíjense siempre en las amplitudes de estos ángulos. ¿Está? Entonces, hasta ahora vimos los ángulos correspondientes y los ángulos alternos. Vamos a los últimos, que son los ángulos conjugados. También se encuentran en el mismo semiplano, pero tienen que ser ambos interiores o ambos exteriores. Recuerden, no pueden ser adyacentes. Por ejemplo, el ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos conjugados internos. O el 4 y el 5 en el otro semiplano. Otro par de ángulos conjugados, pero ahora externos, serían, por ejemplo, el ángulo 2, ¿sí?, y el ángulo 7. O el ángulo 1 y el ángulo 8. Entonces, ya tenemos ángulos correspondientes que se encuentran en el mismo semiplano, uno interior y otro exterior, no pueden ser adyacentes. Los ángulos alternos que se encuentran en distintos semiplanos, los dos tienen que ser interiores o los dos exteriores. Y los ángulos conjugados, que también se encuentran, al igual que los correspondientes, en el mismo semiplano, pero tienen que ser los dos o interiores o los dos exteriores. Ahora vamos a ver una propiedad fundamental que seguramente la trabajan ustedes con los profes en el aula. Los ángulos correspondientes que se forman, fíjense, a través de dos rectas paralelas, fíjense que AD, el segmento AD se encuentra sobre una recta que es paralela al segmento BC, a la recta del segmento BC. Y encima están cortados por una recta transversal, intersectados, diría Roque Rombito, que es muy exigente con su lenguaje matemático. Bueno, los ángulos correspondientes en estas condiciones tienen la misma amplitud, o sea, son congruentes. Fíjense en el rectángulo que tenemos abajo, donde figuran las amplitudes de los ángulos. Tomemos este de 37 aproximadamente, y aquí el correspondiente. ¿Ven que tiene la misma amplitud? Entonces, los ángulos correspondientes tienen la misma amplitud. Son ángulos congruentes. Luego tenemos, por ejemplo, los ángulos alternos, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, los internos. También tenemos aquí el de 37 y el de 37. Fíjense que son alternos y tienen la misma amplitud. Podríamos haber tomado este de 143 grados aproximadamente y este otro de 143 grados. Entonces, vemos que tienen la misma amplitud, son congruentes. Recuerden que siempre cuando las rectas sean paralelas, intersectadas por una recta secante. Bueno, los ángulos conjugados, fíjense, tomemos el de este semiplano, el de 143 aproximadamente y el de 37. ¿Ven? No tienen la misma amplitud, o sea, no son congruentes. Pero si sumamos las amplitudes, se ve claramente que suman 180 grados. O sea que los ángulos conjugados en estas condiciones son ángulos suplementarios. Muy bien. Entonces, hemos cumplido con el objetivo de nuestra clase. Establecer relaciones entre los distintos tipos de ángulos. Siempre acuérdense en los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas intersectadas por una recta secante o transversal. Entonces, pasemos ahora inmediatamente a la conclusión de nuestra clase. En la clase de hoy trabajamos con Rubén Pitagorito y con Roque Rombito con la relación que existe entre los distintos tipos de ángulos. Concluimos que cuando tenemos dos rectas paralelas que son intersectadas por una recta transversal o secante, los ángulos correspondientes son congruentes. Los ángulos alternos, ya sean internos o externos, también son congruentes. Los ángulos conjugados, también ya sean internos o externos, forman ángulos suplementarios. Y no se olviden que, gracias a los ángulos, podemos comprender mejor el mundo que nos rodea. Vamos a hacer actividades. Calculemos entonces.
necesitan la netbook y el software GeoGebra. A ver si se animan a hacer esta actividad. Ustedes saben que en el plano la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Muy bien, los invito que con las actividades, con los contenidos que dimos en esta clase, prueben demostrar esta propiedad que es muy conocida por ustedes y seguramente la trabajaron en clase. Eso queda de tarea para la clase siguiente. Bueno, nos vamos a despedir con esta frase nuevamente de Hipatia, esta gran matemática, astrónoma y filósofa. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Y nos despedimos, pero no se olviden que en el próximo bloque ya viene la profesora Eliana con el sistema excretor y el sistema urinario. Hasta la próxima.